referencia a modelo financiero. Entonces, voy a presentar nuestro material para dar desarrollo. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces les estaba diciendo que vamos a desarrollar nuestra última sesión de trabajo de la competencia de emprendimiento. En esta actividad se va a ver reflejado en un plan de negocios, que un plan de negocios es el instrumento, el mecanismo o el soporte o la evidencia a través de la cual se puede gestionar y tramitar capital para hacer el análisis cuantitativo. Cuantitativo a qué hace referencia a cifras y valores de esa idea, de ese plan que se desea desarrollar o iniciar o fortalecer o ampliar con el propósito de emprender y a través del cual de ese análisis cuantitativo es como se logra argumentar la viabilidad de ese plan de negocio, de actividad productiva o de empresa. Entonces, esa parte cuantitativa que muestra en cifras y valores es lo que nosotros conocemos en el plan de negocios como el modelo financiero, bien sea para un emprendimiento, una empresa o una actividad productiva, que una actividad productiva es una actividad que genere ingreso para el emprendedor. Y ese modelo financiero permitirá a través de varios documentos que muestren esas cifras y valores, que identifique, plantee y a través de esos documentos se está estructurando de una manera en valores ese plan de negocios para ese emprendimiento. Este modelo financiero también es una herramienta que sirve para plantear y definir y estructurar en cifras y valores, o sea, en números, lo que es la viabilidad y los resultados que se pueden obtener de ese emprendimiento o empresa en una manera simplificada. La actividad que se va a desarrollar para la actividad que ustedes van a entregar de esta actividad está enfocada en 5 áreas. Dependiendo del tiempo como nos quede hoy, de pronto les complemento algo más, pero nos vamos a enfocar en 5 áreas para para ese entregable, que es un entregable igual al que hasta el momento ustedes han compartido en las dos actividades anteriores, en la actividad del DOFA y en la actividad del modelo Canvas. Entonces, la primera área de ese modelo financiero, el enfoque de ese modelo financiero
Y ese no solamente aplica para un modelo financiero, sino aplica para cualquier actividad que se requiera que genere ingresos. Los ingresos en cualquier actividad se logran a través de la comercialización y las ventas. Es a través de las ventas como se logra el ingreso en una actividad productiva o en un emprendimiento o una empresa. Es a través de las ventas como se logra el ingreso. Por ello es que el área organizacional de una empresa, que es la columna vertebral de cualquier empresa, llámese industrial, manufacturera, comercial, de distribución o de servicios, sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, cualquiera que sea esta, ¿sí? Sus ingresos los logra única y exclusivamente es a través de las ventas, es a través de las ventas. Entonces, lo que hay que entregar en ese modelo financiero es un planteamiento de cómo se van a lograr esas ventas, a través de cuántas unidades, y a esas unidades hay que definirle un precio de venta, ¿sí? Entonces, por el número de unidades que se van a vender y al multiplicar ese número de unidades que se van a vender por el precio de venta, pues va a generar cuánto va a ser el ingreso que va a generar ese producto. Y eso hay que hacerlo con cada uno de los diferentes productos que se definan en ese plan de negocios. Sean 5, sean 10, sean 15 productos. Entonces, la sumatoria de todos ellos finalmente es lo que va a mostrar el presupuesto de ventas. Va a mostrar el presupuesto de ventas, ¿sí? Y esos diferentes productos pues estarán segmentados por grupos, que eso es algo que también en la actividad anterior yo lo explicaba. Entonces hay que segmentar ese mercado objetivo en el cual se ha definido para ese emprendimiento o para esa actividad emprendedora o esa empresa. Entonces, a través del presupuesto de ventas es como se va a mostrar en ese plan de negocios cuánto es lo que se está planteando, cuánto es lo que se está estimando, cuánto es lo que se está proyectando que se va a recibir de ingreso en ese plan de negocios. Ese es este primera área, esa es esta primera área. Pregunto, ¿ha quedado claro? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces continúo con el segundo punto, la segunda área que va a mostrar. Bueno, pero antes de continuar con el segundo punto, yo les decía a ustedes que van a entregar un entregable de la misma manera como han hecho los demás. Entonces, ustedes van a hacer ese estimativo de los productos que ustedes consideran que son con los que ustedes van a iniciar. Esos productos con los cuales ustedes van a iniciar y entonces van a colocar unos valores. Tentativamente lo más aterrizados posibles en las cantidades y en el precio de venta. ¿Por qué digo lo más aterrizado? Porque deben estimar cuál va a ser el precio de venta. Ustedes identificando, y eso les sirve mucho ese trabajo que ustedes hicieron con el modelo Canvas. Ese trabajo que ustedes hicieron con el modelo Canvas les va a servir de insumo, les va a servir de materia prima para hacer esta estimación. Entonces, ahora sí continúo con el segundo punto. El segundo punto hace referencia a que hay que también cuantificar y valorar cuál va a ser el presupuesto del talento humano que es requerido no solamente para elaborar los productos, en el caso de que esa empresa vaya a ofertar productos tangibles, o sea, prendas de vestir o, o un mueble, esos se llaman productos tangibles. O si van a ofertar servicios, pues un producto intangible
pues para un producto intangible, pues también se necesita talento humano para prestar ese servicio. Entonces es cuántas personas se requieren no solamente para prestar ese servicio o para elaborar ese producto, sino también cuántas personas se requieren para la comercialización de esos productos, que es la del punto anterior, ¿sí? Hay personas que son muy buenas elaborando los productos, pero no son tan buenos vendiendo, no son tan buenos en la parte comercial en la comercialización de los productos. No hay, hay personas que no tienen esas habilidades. Entonces son diferentes tipos de personas. Aquí también quiero hacer una claridad. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, pero es que hay empresas de una sola persona. Sí, sí, hay empresas de una sola persona. Pero cuando es la empresa es de una sola persona, uno tiene que proyectar, uno tiene que prospectar, uno tiene que visualizar que esa empresa no se va a quedar siempre de una sola persona. Si esa empresa quiere hacer plata, va a tener que apoyarse en otras personas, va a tener que apoyarse en otras personas. Entonces, en este planteamiento que ustedes van a hacer, así ustedes estén iniciando una sola persona, tienen que proyectar que se van a apoyar en dos o en tres o en cuatro personas más. No solamente para elaborar el producto, para comercializar y vender el producto, sino también para hacer las actividades administrativas, para hacer las actividades administrativas, como cuáles, como la compra de los materiales, los elementos y los insumos que se requieren para elaborar ese producto o para prestar ese servicio. Las personas que se necesitan para hacer la contabilidad, para hacer la gestión de trámites que se requiere con proveedores, con clientes, con entidades que tienen que ver con la empresa. Son muchas las actividades administrativas que hay que desarrollar en una empresa, cualquiera que sea esta. Entonces, alguien me iba a decir algo. Entonces, hay que plantear cuánto es el número de esas personas y cuál va a ser el ingreso que se va a definir para cada una de estas personas. En la mayoría de los casos al inicio, muchos de los emprendedores a todo mundo le colocan un salario mínimo. Recuerden que un salario mínimo no solamente en este momento estamos hablando de 2 millones de pesos, a eso hay que sumarle todas las obligaciones patronales que son un 50% más. Ahí está incluido cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicio, seguridad social, dotaciones. Entonces no es solamente 2 millones de pesos, a eso hay que incluirle un 50% más adicional por cada persona. Entonces es hacer ese presupuesto de cuál va a ser las personas que se requieren para no solamente operar, sino también para que la empresa funcione. Eso es lo que hay que cuantificar en este segundo punto. Hasta ahí he sido lo suficientemente claro. Sí, señor. Perfecto. Vamos para el tercer punto. El tercer área en el cual van a tener que ustedes analizar en ese modelo financiero hace referencia a que para elaborar ese producto o para prestar ese servicio, ¿sí? La empresa, porque ustedes deben de proyectar que eso que ustedes hicieron en el Canvas, el modelo Canvas, ustedes lo que mostraron en ese estudio del modelo Canvas, ¿sí? Es cómo va a iniciar o cómo se va a estructurar o cómo se va a fortalecer una empresa. Yo siempre he dicho que una persona que se dedique simplemente a vender frutas en una carreta en la calle, eso es una empresa. Y las personas no lo analizan de esa manera, pero eso es una empresa. Es una empresa de una persona y eso es una empresa y tiene que funcionar como una empresa. Entonces, eso que ustedes hicieron en el modelo Canvas es cómo va a funcionar esa empresa
que ustedes plantearon en el ejercicio que han hecho. Y para elaborar ese producto o para prestar ese servicio o para realizar esa comercialización, ¿qué es comercialización? Que únicamente lo que hacen es comprar y vender. Para cualquiera de esos casos se necesita equipo, se necesita computador, se necesitan estanterías, se necesitan máquinas, se necesitan equipos, se necesitan herramientas. Cada actividad es distinta, entonces hay que hacer el requerimiento de cuál va a ser esa infraestructura, ¿sí? De máquinas, equipos, vehículos, herramientas con los cuales la empresa necesita para funcionar, equipos de cómputo. Entonces, es hacer ese presupuesto de esa infraestructura para esos segmentos de mercado que se han definido. A eso hace referencia este tercer punto. ¿Me he dado a entender? ¿Me he dado a entender? Sí, señor. Todo Muy muy bien, claro. perfecto. Vamos para el cuarto punto o a la cuarta área de las 5 con la cual está simplificado este modelo financiero. Y este hace referencia al requerimiento de cuál va a ser el capital inicial con el cual la empresa requiere gestionar y tramitar que le inyecten a la empresa para empezar la operación y el funcionamiento de la empresa. Entonces, ese capital de inicial debe estar sumando los tres anteriores, tiene que estar sumando los tres anteriores. Y adicionalmente a esos tres anteriores, ¿sí? Tiene que ponerle los costos, que es la materia prima y los insumos con los cuales van a elaborar el producto, los costos indirectos, que los costos indirectos hacen referencia al arrendamiento, a los servicios públicos, a la papelería, a los mantenimientos que haya que realizar, eh, el gestionamiento de algunos gastos de transporte, de traslado, con los cuales también se requiere para poder funcionar la empresa. Entonces, esos no están involucrados en los tres anteriores. Aquí hay que incluirlos en este cuarto punto adicional, que con ese recurso es que se puede lograr que la empresa haga su operación y funcionamiento. A eso hace referencia este cuarto punto. ¿Me he dado a entender? Sí, señor. Muy bien. Y el quinto y último punto que debe contener ese informe del modelo financiero que van a hacer ustedes, el entregable. Entonces van a mostrar eh, la información de esos recursos de los cuatro anteriores en dos documentos que se llaman balances básicos. Y ese es el análisis y estudio financiero básico de cualquier actividad empresarial. ¿Cuáles son esos dos balances básicos con los cuales se puede hacer ese análisis financiero? El balance general y el balance de resultados o nominal. El balance general tiene tres elementos que muestra en ese análisis para poder mirar y evaluar la viabilidad financiera de ese modelo de negocios. El primero son los activos. ¿Qué son los activos de una empresa? Todo con lo cual la empresa cuenta. Y en eso con la empresa cuenta es ese tercer punto que ustedes hicieron ahí, que es la infraestructura, que es el inventario de todos los activos de la empresa, que son las máquinas, los equipos, las herramientas. Entonces, ¿cuánto es el valor de todo eso? El segundo que también contiene ese activo es el dinero con el cual está funcionando
para pagar arriendo, para pagar servicios públicos, todo el dinero en efectivo o circulante o disponible con el cual cuenta la empresa. Todo eso es lo que hace referencia al activo. El segundo elemento que tiene el balance general son los pasivos. Y los pasivos hacen referencia a las deudas con las cuales la empresa se está apoyando para tener ese capital de trabajo con el cual funcionar y operar. ¿En qué deudas ha iniciado? O para comprar las máquinas. ¿Cuál es ese? Eso hace referencia al pasivo. Y el último es el patrimonio, donde muestra con cuánto capital ese emprendedor o empresario se metió la mano a su bolsillo para iniciar su actividad. Entonces, ¿cuánto aportó inicialmente? ¿Sí? Porque el que va a iniciar una actividad, pues así sean 100.000 o 1.000.000 de pesos, tendrá que aportar. El resto de capital, pues lo va a conseguir a través de este modelo de negocios que están elaborando para poder iniciar con la actividad de la empresa. Pero algo de capital tiene que aportar. Entonces a eso hace referencia el patrimonio. Entonces son los tres elementos que tiene este primer balance, que es el balance general. Los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces van a mostrar esos tres elementos, como ustedes lo cuantifiquen. Y el segundo documento que hace referencia al segundo balance básico, que es el balance de resultados. En ese balance de resultados va a mostrar lo que ustedes hicieron en el primer punto, que es el presupuesto de ingresos. Entonces, ¿cuántos son todas las entradas que tiene esta empresa? Y ese estudio lo van a hacer de un año, ¿sí? El resumen de un año. Entonces, ¿cuál van a ser ese ingreso que esta empresa va a generar en ese primer año? Luego, ¿cuáles van a ser los costos? O sea, el de materia prima y el segundo punto que hicieron ahí, que es el de personal, o sea, el de mano de obra. Y el tercer punto es el de indirectos, que hace referencia en todos esos recursos de los cuales ustedes han invertido en arrendamientos, servicios públicos, papelería, mantenimientos, transportes. Entonces, a eso hace referencia. Y luego a los ingresos. Usted le resta los costos y genera la utilidad. Eso es lo que muestra el segundo balance. Entonces, en resumen, ese es el entregable de esta última actividad de la competencia de emprendimiento. Estos 5 puntos. Hasta ahí preguntas. Por favor, ¿me están escuchando? ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, señor. Hasta ahí hay preguntas. ¿En qué documento se hace esa entrega? En un PDF. Gracias. Ustedes lo van a presentar con cantidades totales, ya cantidades totales, pero para poder llegar a esas cantidades totales, ustedes van a tener que apoyarse en una hoja de cálculo. Pero si me quieren aportar la hoja de cálculo, excelente. Pero si no, no solamente el PDF con los totales. ¿Me expliqué? Sí, señor.
¿Me expliqué? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos. Entonces voy a explicar, voy a ampliar un poquito más, ¿sí? Cómo construir esos 5 puntos. Voy a ampliar un poquito más cómo construir esos 5 puntos. Entonces, en la construcción de ese presupuesto de ventas, que es el primer punto, el precio de venta unitario de cada producto que ustedes definan. Yo les decía hace un momentico que al inicio la definición de esos productos van a ser 5, máximo 10. Al inicio, máximo 10 productos. Entonces, ¿cuánto es el precio de venta de esos 10 productos? Porque los precios de venta de cada producto, así sean 10, el precio de venta, en la mayoría de los casos, el precio de venta es distinto. En la mayoría de los casos, el precio es distinto. Y cuánto va a vender de cada uno de esos productos, la cantidad también es distinta, porque es que cuando uno comercializa productos, todos los productos no se venden igual. Entonces, la entrada de cada uno de esos productos, el número de unidades de la venta de cada uno de esos productos cambia. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Muy bien. Y al final, que era lo que yo les estoy diciendo, que van a mostrar ustedes en ese documento de entregable, es la sumatoria de esa venta de todos esos productos, que es la venta total. Ese es la cifra que debe contener el entregable. La sumatoria de todos. Segundo, en la elaboración del presupuesto de personal es plantear, como yo les decía hace un momentico, esas personas que se van a requerir no solamente para la elaboración del producto, sino para la comercialización del producto y para las actividades administrativas, ¿sí? ¿Cuántas personas de cada una de esas áreas organizacionales, con cuántas va a terminar en el... Recuerden que esto lo van a proyectar ustedes a un año, a un año. Entonces, va que al inicio arrancó uno, pero a la mitad del año ingresaron dos y ya a finalizar de año ingresaron otros dos. Entonces, el total del personal son 5. Entonces, la cantidad de valor que van a colocar es la de las 5 personas. ¿Me he dado a entender? Profe, una pregunta. Señor, ¿Se señor. puede hacer bajo el mismo proyecto de Canvas? ¿Bajo la Sí, misma idea señor, de negocio? pero con cifras y valores. Es que el anterior que entregaron ustedes fue solamente cualitativo, o sea, solamente con palabras. El que van a entregar ahora es con cifras y valores. Pero sí, señor, se puede basar en ese. Y otra cosita, profe. En el Señor, caso de, en ese segundo punto, presupuesto de personal, incluye solamente el personal de la empresa propia, por ejemplo, no hablamos de los proveedores que influyen de pronto en la... no, señor. No, eso. Solamente, sí, señor. Los proveedores no forman parte del presupuesto de personal de la empresa. ¿Sí? Ese, eso de los proveedores, ni siquiera uno a los proveedores les paga. Uno a los proveedores lo que le paga es lo que a uno le venden. No tiene nada que ver con las personas de los proveedores. Entonces, no, señor, la respuesta es no. Ellos se encontrarían Solamente solamente las en lo de personas. costos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Gracias, profe. Con gusto. Tercer punto, elaborar la estimación del inventario de los activos fijos. Entonces,
¿Cuántos son los equipos, máquinas, herramientas con los cuales la empresa necesita apoyarse para la elaboración del producto o para la prestación del servicio? Entonces es hacer el inventario de todos sus activos. Cuarto, en la definición de ese capital con el cual va a iniciar la empresa es sumar todos los recursos con los cuales la empresa, ¿sí?, necesita mínimo para funcionar. ¿Me explico? Si yo elaborara el producto y yo para la elaboración del producto, yo quiero, digamos, de 70.000 pesos, se me va tanto en la parte de la elaboración del producto, para la parte de publicidad y para la parte de promoción de ese producto. Pero no tengo en cuenta que también necesito apoyarme en cómo hacer las actividades de divulgación, de promoción, de comunicación, de divulgación, ¿sí? Hay que sumar esos recursos también. Entonces, la sumatoria de todos los recursos en los cuales yo me meto la mano al bolsillo, ¿sí? La suma de todos esos valores es el capital inicial. Ese es el capital inicial. La suma de todos los recursos con los cuales necesita para que la empresa funcione y opere. Ese es el valor que ustedes van a mostrar. La sumatoria de todos esos valores. Si se financian los intereses, entonces eso también hay que considerarlo. Entonces todo eso suma el capital inicial. Y quinto, entonces toda esa información de todos los recursos con los cuales la empresa funciona y opera, entonces es que ustedes muestran esas cifras en el balance general y en el balance nominal. No es elaborar un balance general con toda la normatividad de acuerdo a lo que está estipulado en el Plan Único de Cuentas. No. Simplemente, ¿cuánto es el total en el activo? Puede ser el disponible, el fijo y pare de contar. Solamente esos dos. Y en el pasivo, el total de las obligaciones con las cuales la empresa se está apoyando para funcionar. ¿Cuánto es el total de las deudas? Y en el patrimonio, ¿cuánto es que la persona, el propietario, el inversionista se van a simplemente esas cifras? Y en el balance de resultados, el total de ingresos, el total de costos y cuál es la utilidad que está generando. Es de manera muy resumida, técnicamente requiere de cumplir con muchos estándares y muchos puntos que hay que considerar para elaborarlo con base en las normatividades de la contabilidad. Es de manera muy concreta. ¿Alguna otra pregunta adicional? En el caso de los proyectos que son con punto físico y pues que se tienen que legalizar, nos metemos también con el área por ejemplo, Cámara y Comercio y todo eso, lo que vale. Sí, son esos aspectos. Eso también hay que sumarlo porque también forma parte de ese capital inicial, porque hay que hacer esa gestión y trámite. Entonces la respuesta es sí, señor. Ok. Son los procesos legales de constitución y de funcionamiento. Quieto ahí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos mostrar? No de manera explícita, sino de manera implícita en todo ese plan de negocios que nosotros estamos elaborando para presentar a través de ese modelo Canvas y a través de este modelo financiero. ¿Cómo va a ser la implementación de ese plan de negocios que hace posible cómo optimizar la actividad que va a desarrollar esa empresa, mejorando su rendimiento? ¿Cómo hacen estrategias definidas? Están definidas las estrategias en el modelo para alcanzar el modelo estratégicos y operativos de esa empresa. Que eso es lo que se muestra de manera muy concreta en el modelo Canvas. Ese plan de negocios también es un instrumento técnico para identificar las oportunidades de negocio que se han identificado y planteado y estructurado para el funcionamiento de esa empresa. Toda la sumatoria de esos dos documentos, el modelo Canvas y el modelo financiero, son documentos que brindan las orientaciones de cuál es la estructura, de cómo está estructurado, ¿sí?, la empresa, lo cual facilita unos procesos en la área de operación, de comercialización y de administración de esa empresa. Es un documento diapositivo. Todas las herramientas en las cuales se ha apoyado para elaborar el modelo Canvas y el modelo financiero, ¿sí?, muestra ese apoyo técnico en la elaboración de ese plan de negocios, que muestra la resolución de las problemáticas de los problemas. Se le han definido esas estrategias para dar respuesta conforme a un protocolo que hace viable ese plan de negocios. Sirve como ruta, tanto el modelo Canvas como el modelo del financiero, para optimizar la operación y el funcionamiento de la empresa, para que dé los lineamientos, las políticas de enseñanza y el funcionamiento de la empresa, ¿sí?, en su área organizacional, administrativa, de comercialización y de mercadeo. Si como proyecto, cuáles van a ser los beneficios que esa empresa va a generar, ¿sí?, de acuerdo a ese mercado objetivo que se ha tenido, el modelo Canvas. Y sirve como apoyo para poder optimizar, o sea, sacarle todo el jugo posible a cada recurso con la cual la empresa está incurriendo en los procesos que ya están definidos, ¿sí?, para la operación y el funcionamiento de la empresa, que se están dando a través de ese plan de negocios, que hacen que quien va a inyectar capital a ese plan de negocios vea que esa empresa sí es viable, que esa empresa sí tiene claro cuáles van a ser los resultados que quiere obtener. Esto es lo que hay que mostrar en esa actividad, en esta última actividad que ustedes van a entregar para ya culminar con esta competencia de emprendimiento. Preguntas adicionales.
No, señor. Bueno, quiero eh, hacer extensiva una invitación a aquellas personas que todavía estén pendientes de hacer las entregas, de ponerse al día eh, en el transcurso de, esta semana y la siguiente ya está retroalimentado. Ven que eso, el de la DOFA, que hicieron personal, el